Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Nombre del Misterio. Hoy, estoy yo aquí conduciendo este podcast porque Laura se lastimó una rodilla y pues está un poco convaleciente. Entonces, el día de hoy los voy a estar acompañando yo y Fernando y yo. Y tenemos un invitado y quiero que vean estas imágenes para que sepan de qué vamos a hablar el día de hoy. Virgen Santa, qué susto. Bueno, bienvenido Gerardo Urribarrien, mejor conocido como Urri, que ustedes se acordarán, si no han visto el capítulo, pues véanlo, es el capítulo del repartidor que grabamos hace 18 años. ¿Cómo estás, Urri? Excelentemente bien, muchas gracias por acordarse todavía de nosotros, a pesar de la distancia, de los años y de aquellas aventuras. Y gracias, Urri. Y también nos acompaña Fernando Franco, que en aquel entonces, como ustedes también ya saben, fue el productor asociado. Y actor. Ah, sí, cierto. Actor. Sí, cierto. Actuó en este proyecto, en este capítulo. Sí. Salí estaba en un Oxxo. ¿Era un Oxxo? Era algo parecido. Era algo parecido a un Oxxo. Yo estaba atendiendo ahí el Oxxo. Cuando los Oxxos todavía no se invadían como ahora, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo no me acuerdo si en aquel entonces, 18 años, ya había Oxxos aquí en Aguascalientes. Es que yo sí me acuerdo que era un Oxxo. Era una tienda parecida a esa. Parecida, sí, no tenía ningún logotipo de Oxxo ni nada, pero... O sea, ni siquiera el atuendo era de los chavos que atienden en el Oxxo, pero era una tiendita, pues. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien. Muy bien. Y nuevamente aquí en el podcast. Gracias por acompañarnos, porque déjenme decirles que luego Fer se cotiza. Sí. Que luego Fer se cotiza y no quiere, no es que no quiera acompañarnos, es que es un hombre muy ocupado, muy trabajador y por eso a veces se le complica acompañarnos, ¿verdad, Fer? Un poquito, pero aquí estamos. Bueno, pues como les comentaba y como ustedes ya pudieron ver algunas imágenes, vamos a hablar el día de hoy del capítulo del repartidor. Es capítulo que protagoniza obviamente Urri, que lo grabamos allá por el año 2003, 2002, finales de 2002, principios de 2003. Yo la verdad es que ya no me acuerdo muy bien la fecha exacta, pero más o menos fue por esa época, ¿no? Ahorita sí. Fuera de cámaras, ahorita que llegamos, Urri nos estaba comentando que él se acuerda muy bien, más o menos, la fecha por su hijo, porque estaba por nacer tu hijo, ¿no? Estaba por nacer, sí, y bueno, actualmente ya tengo dos, pero en ese momento sí estaba embarazada la mamá, y entonces pues wow. O sea, sorpresa, ¿no? Dices tú, qué barbaridad. Sí, ya tiene mucho tiempo. 18 años. 18 años, sí. Que este capítulo del repartidor lo subimos hace 3 años, más o menos, 4 años, si no mal recuerdo, y actualmente está ya por las 350,000 reproducciones. Yo valoro mucho esto de las reproducciones. ¿Por qué? Porque, y esto no lo habíamos comentado anteriormente, Fer, generalmente los videos que están muy de moda ahora son videos muy cortos, ¿no? Y ver un video de 2-3 minutos, un videoclip, pues te lo chutas de volada. Sí. En cambio, ver un capítulo, estos capítulos que nosotros hicimos, que eran directamente para televisión en aquel entonces, pues son capítulos de más de 25 minutos, 24 en promedio, porque eran hechos para televisión. Y tienen retención de la gente, en el tiempo viendo el capítulo hay mucha retención. Sí, entonces por eso yo valoro mucho eso. Digo, este capítulo ya está en 350,000 reproducciones. Tenemos otros capítulos, si no los han visto, que están, uno que está ya cerca del 1,000,000, 2 que ya pasaron el 1,000,000 de reproducciones, otro que ya lleva 4,800,000, el de la niña de las 7 iglesias, el primero que hicimos podcast primero fue ese, en fin, digo, ahí están, ¿no?, los capítulos. Y bueno, a propósito de que vamos a hablar hoy del repartidor y de que está aquí el protagonista de ese capítulo, vamos a meter ahorita un golecillo porque estamos haciendo otra serie. A propósito de los tiempos, pues todo va evolucionando, ¿no? Y entonces ahorita estamos por estrenar una miniserie. Puede ser que ustedes estén viendo este capítulo de podcast muy adelante en el tiempo a lo mejor, o esté coincidiendo con el estreno de la serie.
Órale. Pero esta serie es una web serie. Esta sí está pensada directamente para subirla a la red, no por ejemplo como la primera temporada de Nombre del Misterio, que era hecha para televisión, ¿no? Entonces esta web serie son capítulos de 15 minutos en donde también Urri nos hizo el honor de tener ahí como una especie de cameo, de aparición. Y bueno, esta serie la estrenamos 1 de noviembre a las 10 de la noche por el canal de YouTube. Son 9 episodios y se llama Las Brujas de Tlahuelpuchis. Si no la han visto, pues véanla, recomiéndenos, denle like. Acuérdense que nuestro canal es totalmente independiente, nosotros no tenemos algún financiamiento, sino lo hacemos con nuestros propios recursos, y es por eso que de repente también mucha gente nos dice: ¿y cuándo van a subir más capítulos? ¿Y para cuándo? ¿Ya se tardaron? Bueno, pues es que a veces es difícil que el cochinito se llene para romperlo y hacer una serie y volver a guardar y así, ¿no? Entonces, si ustedes nos apoyan con su like, compartiendo, pues eso nos beneficia mucho. Urri, entrando ya un poquito en materia, platícanos cómo fue tu experiencia en este capítulo donde concretamente participaste tú. Pues la verdad sí fue muy agradable, ¿no? En ese entonces yo todavía estaba teniendo actividad actoral muy frecuente, porque en ese tiempo yo estaba en fines de semana en presentación con una producción, y entre semana ya estaba ensayando con otro grupo. O sea que sí éramos muy constantes, y además me sentía muy a gusto con esta nueva experiencia, porque nosotros, pues, así que mi escuela es pues hacer puro teatro, y pues en esos momentos así nos la aventamos a puro teatro, también en el mismo formato que tú lo estabas haciendo, que incluso sí llegamos a tener ensayos. Y en esos mismos ensayos había cosas que tú aprobabas, como estabas en la dirección de la escena también, y cosas que salían con el texto. También surgían movimientos, facciones, etcétera, que al director le decía: eso yo no lo había escrito, pero me gusta porque se quede. Oye, es cierto eso que dices. Tú estabas hace 18 años casi terminando tu carrera en Los Arquitos, ¿no? Tú eres de la quinta generación también. Ajá, soy de la quinta generación, sí. Y estabas casi, ¿qué tendrías? ¿Como un año de egresado? Efectivamente, teníamos ahí un año egresado, sí. Aunque yo entré a la escuela ya maleado, así como le dicen. Sí. ¿Por qué maleado? Porque a mí el teatro me parió hace más años. Ajá. Y yo hacía teatro de calle, teatro popular, teatro indígena, y bueno, yo andaba festivaleando en zonas, en comunidades indígenas, en las sierras de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca. Andábamos haciendo ese tipo de teatro. Mira. Y entonces, en una de esas, regresé bien tocado, así como que no, yo necesito vivir de esto. Y se me dio la oportunidad. Ajá. No sé si hice un tipo de manifestación, que ahora les llaman así, pero se me dio la oportunidad, entré y todo el rollo. Es más, el trabajo que ahorita tengo es gracias a esto, gracias a tener título de algo. Ajá. Entonces, vaya, tu experiencia entonces fue desde muy joven haciendo teatro popular, como le llamaban en ese entonces. Sí. Sí, ¿va? Y así te iniciaste tú. Ya después tuviste una formación profesional, digamos, cuando entraste a estudiar era carrera técnica en ese entonces, ahora ya hay nivelación y ya hay licenciatura. Sí. De hecho hicimos, primero era carrera técnica, ¿no? Que le llamaban técnico superior universitario, pero posteriormente se hizo ya la licenciatura. A nosotros no nos tocaba en ese entonces, pero hubo quien sí nos agradeció el momento de crear de regularizar esta situación. Okay. Y también le entré. Ok, mira, pues fíjate que eso yo no sabía. O sea, después de 18 años vengo enterando de esta situación. Digo, yo conocí a Urri por medio de Laura, ¿no? Porque sí, cuando empezamos, y eso lo platicamos en el primer podcast, yo conocí a Laura, o conocimos Fer y yo a Laura en un casting precisamente para el primer capítulo, que era nuestro programa piloto, que fue La Niña de las 7 Iglesias, y de ahí después fuimos conociendo a muchos compañeros actores, ¿no? Que se fueron sumando. Casualmente,
este capítulo, por ejemplo, en el que tú participas, que protagonizas, hay actores pues que también ya tienen una trayectoria, ¿no? Y creo que es de los capítulos más ricos en actores. Está Adolfo Arteaga, Adolfo. está Araceli Cervantes, Ajá. estaba Ana Rosa Cabrales, Sí. estaba César Martínez, de los que me acuerdo. Y bueno, Patti, no Patti, ¿sí era Patti? No, Gaby. Gavita Castañeda. Gaby Castañeda. Y es otro chico, no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo, el que salía del novio. El que salía del novio, Mauricio, que no, ahí era Mauricio. Ajá. Pero bueno, su nombre yo no lo recuerdo. Pero sí fue un capítulo donde hubo un gran, hubo muchos actores. Lo que nosotros tratábamos siempre de hacer era tener pocos actores, porque eso nos implicaba menos, a lo mejor, tiempo de producción, menos costo de producción, y siempre tratábamos de hacerlo así. Obviamente no sacrificábamos la historia por eso, ¿no? Uh-huh. Pero particularmente en este capítulo sí sucedió eso. O sea, que hubo muchos actores, ¿no? Y fíjate que a excepción del novio y de Gavita, Uh-huh. todos somos de la generación, de la quinta de la generación. quinta. Uh-huh. Mira. Sí. Es que yo creo que se iban pasando la voz de, ay, una serie, y se iban diciendo entre unos y otros, y los conocidos de Laura, y de ahí salió la mata de actores de aquel entonces. De hecho, Laura fue la que nos jaló con ustedes. Y pues, Sí. vamos a hacer este tipo de, órale, pero yo recuerdo que había un narrador, ¿no? Sí, había un narrador al inicio. El proyecto era con un narrador, pero luego lo suprimimos porque sentíamos que no funcionaba a lo mejor como yo lo había pensado, ¿no? Que el primero fue Checo Armañac, Sergio. Después Sergio creo que se tuvo que ir, no me acuerdo si salió de la ciudad o algo. Se fue a Ciudad de México. Sergio, sí va. Y metimos después a otra persona, Mario, no me acuerdo su apellido, Mario, que él no era actor. Y entonces también después yo terminé por decir, no, mejor vamos a quitarlo porque ya no le veía yo mucho caso, ¿no? Uh-huh. Lo que yo había conceptualizado en un principio ya no le veía yo con mucho caso. Pero bueno, este capítulo, Uri, en particular, si la gente no lo ha visto, vuelvo a insistir, véanlo primero, chéquenlo para no espolearles aquí en esta parte, porque vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia. ¿Qué te pareció a ti la historia? ¿Cómo viste la historia cuando a lo mejor te la ofrecimos o te dijimos, oye, queremos que hagas este papel, este personaje? ¿Qué fue lo primero que pensaste en aquel entonces? O sea, ¿cómo lo viste? No, en aquel entonces, pues yo... Todo para mí, como yo andaba embalado, yo lo agarro. Sí, claro que sí. Órale. Y sí lo vi un poquito más ambicioso, porque también en ese entonces yo estaba de docente. Y a mí me servía también la experiencia de hablarlo con mis, ahora sí que, con mis alumnos. Pero no fue exactamente así que decías, es un reto, que todo. No, yo lo tomé a manera también de trabajo actoral y de experiencia. Sobre todo la experiencia para trabajar con cámara, porque esa casi, pues, en la escuela no se da eso. Sí, porque todos venían de teatro y era... pues sí, no es lo mismo tener el micrófono, estar cableado y querer hablar como en el teatro. Exacto. O sea, tienes que hablar y tienes que expresarte de una manera más, pues más fuerte, ¿no? Sí, de hecho, a mí lo que se me hacía también interesante de todo esto era cómo también en esta parte del teatro tenías la libertad de hacer mayor expresión, ¿sí? Aunque en ese momento también estaba ahí Laura apoyándonos y decía, que ustedes como que estás exagerando mucho el gesto. Ok, va. De hecho, se puede ver, yo lo vi la semana pasada, justo me preguntaron, ¿y tú no sales? Sí, salgo, y ya más o menos me busqué y lo compartí. Y sí se ve que la expresión es como más amplia, pues. Precisamente, perdón, esa era una de las preguntas que nos había puesto aquí el productor en la lista y las preguntas que nos mandó.
que qué diferencia había, por ejemplo, tú ya que tenías una experiencia actoral de muchos años pues en tu juventud, hacer después televisión, o sea, qué diferencias encontraste. Obviamente, pues, no hablarle a una gran masa, a un gran público, sino hablarle a una sola persona, en este caso a la cámara, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Fue difícil adaptarte o fue fácil? Sí fue fácil en un momento, pues, porque había que generar una circunstancia nada más. La circunstancia emotiva, que no necesariamente, digo, porque la escuela es así como muy sinestésica, ¿verdad? Y entonces tiene que ser más sinestésico el asunto, pero es poco expresivo en lo corporal. O sea, más que nada se genera desde adentro para que afuera tenga un tipo de expresión. La tirada es que en televisión o en cámara, pues no se captaba totalmente la expresión, y pues había que ponerle un poquito más de exageración. Sí, porque aparte la cámara a veces la tienes aquí, ¿no? Y como actor de teatro a veces pues tú puedes moverte, digamos, tienes que demasiado darte a entender desde amplio, lejos, ¿no? sí, sí, Ajá, sí. claro, porque no es lo mismo. Tienes a lo mejor una persona que te está viendo en la última fila, si es un teatro, si es depende de dónde des la función, y en la televisión o en el cine, ¿no? Está la cámara aquí, o sea, lo tienes aquí enfrente, ¿no? Sí. Entonces esa yo creo que sí es una de las diferencias. Digo, yo como director y a lo mejor también Fer como fotógrafo, como productor, de repente sí nos dábamos cuenta que había compañeros que de repente tenías que decirles, no, a ver, espérame, hazlo más en cortito, más reducido. Porque de hecho, todavía. cambia. Sí, todavía. Todavía. Sí, pero digo, ya es menos, digo, ya hemos ido aprendiendo también de la experiencia, ¿no? Y bueno, y esto de lo que estamos hablando ahorita me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ulrich. ¿Cómo fue la experiencia, por ejemplo, de grabar en carretera y de noche? Porque este capítulo, para la gente que nos está viendo, porque de eso se tratan los podcasts, de comentarles y de revelarles un poquito cómo fue producir un capítulo como estos. Les voy a platicar rápido para que Gurri nos conteste. Nosotros grabamos generalmente los fines de semana, obviamente debido a que muchos de los actores también pues, tienen sus trabajos fijos o también ya tienen funciones y a veces es imposible tenerlos 4 semanas o 2, 3 semanas, ¿no? Entonces todo tratamos de hacerlo un fin de semana. En este caso fue exactamente así, todo fue un fin de semana. Y entonces había muchas escenas en carretera que eso nos complicaba a veces un poco porque a veces no controlas el ruido de los coches, la luz de los otros coches, en fin, muchas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso, Uri? ¿Cómo fue trabajar en carretera y de noche? Bueno, sí hubo un momento porque las grabaciones de la carretera que eran en la mañana, porque yo recuerdo que sí grabamos todo en un mismo día. O sea, fuimos terminando casi a las 4 de la mañana. Y ir manejando y ir grabando, o irlo de repente así como que híjole, olvidé decirte esto, ¿verdad? Sí, pues otra vez. O había un momento que decías, no, síguele, otra vez, vamos a darle. Okay. Y sí, la carretera fue un momento donde había que estar atento, tenías que tener 2 tipos de atenciones, atento ahora sí que al transcurso, atento a la cámara y atento a las indicaciones también. Y entonces pues eran 3 atenciones que eran así como que te daban el momento de estar en ligera atención, pero nada que no se pudiera solucionar, digo, porque así era la escuela, había que solucionar las cosas siempre. Y te ibas adaptando. Ya en la noche, pues sí, ya afortunadamente sí había un poco de cansancio, pero también ese tipo de cansancio generaba un tipo de energía para cuando aparecieran los otros personajes que de repente desaparecían.
Exactamente, creo que bien dicho esa parte de que ese cansancio, a lo mejor esa adrenalina te genera una motivación extra, una energía extra, ¿no? Porque si ese capítulo, yo creo que, digo, todos tienen sus peculiaridades y sus particularidades, pero este fue creo que de los más cansados, porque sí terminamos como 4 de la mañana y al final recuerdo que yo decidí por orillarnos en una carretera que era de poca circulación y hacer las escenas detenidos, porque también no podíamos arriesgar a los actores, o sea, si es bueno, volvemos a lo mismo, como no tenemos un gran presupuesto, pues no tenemos un despliegue de gente que pueda cerrar una carretera o que pueda traer una grúa en otro carro, sino que íbamos grabando dentro de la camioneta. Vamos moviendo un poquito la camioneta para simular el movimiento, la circulación, ¿no? Entonces, sí hay cosas que como bien dijo Urri, pues hay que adaptarse y tiene que salir porque tiene que salir, ¿no? Y tienes que ponerle creatividad y ver de qué forma, ¿no? Sí, pero fíjate que también cosas bien curiosas. Estábamos trabajando allá por Tepesalá, y luego Carboneras, y luego acá casi llegando a Aguascalientes, antes de llegar a Margaritas, de norte a sur, ahí por la carretera que le dijiste, pues, para ya decir, ya estuvo todo. O sea, hicimos un recorrido, íbamos grabando el transcurso cuando se dejó hacer el efecto FX o MX o qué. Pero cuando se iba también, iba grabando, sí, ahora, pues habíamos que tener que regresar a donde estaba todo el equipo otra vez, porque pues aquí nada más íbamos 2 actores o 3 actores. Eran 3, y aparte la camioneta en la que tú ibas era donde metíamos todo el equipo, que era la camioneta de tu tía, ¿sí, no? No, la camioneta que maneja Uri en el capítulo era una camioneta que me la prestó un amigo, que por cierto, Israel ahora vive en Japón. Le mando un saludo hasta allá porque nos sigue constantemente. Y les comento ahorita una anécdota, ahorita que tocaste ese punto de la camioneta, a ver si ustedes se acuerdan. La camioneta era una camioneta como de redilas, sí, que traía su lona, ¿no? Tipo estaquit, sí. Ajá. La camioneta de mi tía era una camioneta blanca, que no tenía estaquitas ni nada. Ahí era donde generalmente echábamos las cosas, ¿no? Pero para iluminar y hacer las escenas de adentro de la cabina, cuando Urri va manejando y se suben los 2 cuates que supuestamente se volcaron en el camino, teníamos que iluminar adentro, ¿sí? Y conectamos un foco de esos diacroicos que les llamaban antes, que eran de esos foquitos chiquitos, que eran mucho como para iluminar muebles por dentro, espacios muy reducidos, ¿no? Entonces metimos un foco de esos y lo conectamos con unos cables hacia la batería, ¿sí? Esa camioneta me la prestó el papá de mi amigo Israel. El papá de mi amigo Israel es pastor cristiano. Pues la verdad es que yo lo conocí al Señor, obviamente por medio de Israel, y siempre me llevé muy bien con él, y la verdad es que se portaron a toda madre. Me prestaron la camioneta, el Señor accedió. En ese entonces el Señor estaba vendiendo la camioneta. La camioneta tenía símbolo de pesos, de que se vendía. Se los quitamos, me la prestó, me dijo, sí, te la presto el fin de semana. Sí, el fin de semana la ocupamos nada más y se la regreso. Sí, porque le estoy vendiendo. Sí, así no se apure. Pues resulta que cuando estábamos grabando, de repente, estábamos creo que detenidos en la carretera para empezar una escena, y de repente, caray, pues como que huele a quemado. Pues estaba quemando el toldo de la camioneta. ¿Por la luz? Por la luz, porque estaba muy pegada al cielo, se le llama cielo, ¿no? El techito de la camioneta, el toldito, por dentro, y se empezó a quemar, se le hizo un hoyo. Entonces yo cuando dije, híjole, ¿en qué yo me metí? Porque pues lo menos es repararle ese pedazo, mandarla con un tapicero que se lo tapice, pero pues qué pena con su papá. Y entonces pues, terminamos el capítulo, le regresé la camioneta el lunes siguiente, y pues le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes qué, Israel? Dile a tu papá que una disculpa, que sucedió esto, y dile que yo la llevo con un tapicero.
Sí, deja, yo le digo, a ver, pues a ver qué me dice. Él me dice, pues a ver qué me dice, chief, porque si me dice chief, ¿no? Yo le digo chief, o sea, como jefe, ¿no? Chief. Ajá. Pues a ver qué me dice, chief. Le digo, pues sí, a ver qué te dice, ya, pues yo lo pago, pues, ¿no? Ah, pasó, me habló un día y me dice, oye, ya quedó. Digo, ¿cómo que ya quedó? Dice, sí, ya le dije a mi papá y dice que no, que así está bien, que no pasa nada, que por si le iba a vender. Dije, ay, cabrón, bueno, pues yo por lo menos. Pero son de las cosas que pues son experiencias, ¿no? O sea, a lo mejor no tan agradables, pero híjole, la verdad es que el Señor se portó súper bien y Israel también. Le mando un saludo al chief que está ahí en Japón viéndonos. Sí, porque también, como comentamos en el primer podcast, las luces que teníamos en aquel entonces eran halógenas o eran incandescentes, no sé, eran de esas luces que si se te testereaban poquito, se te fregaba el foco y tenías que poner otro. Me acuerdo que teníamos como 3 focos de repuesto. Sí, eran las llamadas luces de cuarzo, sí, que tenían un foco delgadito, como forma de tubito, más o menos como de 10 centímetros. Y generaban mucho calor. Y tenían como una resistencia. Sí. Entonces, si esa resistencia al momento que estaba caliente, tú la movías muy fuerte, la resistencia tronaba igualmente por el calor y se fundía. Y esas lámparas me acuerdo que estaban como 500 pesos en aquel entonces, o sea, no eran muy baratas, ¿no? Uh-huh. Y sí, tenemos que traer 2-3 focos de repuesto por si alguna se fundía. Pero es que la tecnología ha cambiado mucho el día de hoy, o sea, antes tener una lámpara portátil era muy difícil. Tienes que andar trabajamos con planta de luz. Digo, en este capítulo no utilizamos planta de luz porque muchas de las escenas, por ejemplo, son en el día en Tepesalá. Ajá. Ah, sale Edgar Rizzo también, no me acordaba. Sí, en la cantina. En la cantina está Edgar Rizzo. Por ejemplo, ahí no utilizamos planta de luz. En la escena de la tienda donde está Adolfo y Araceli tampoco utilizamos planta de luz. Y las escenas que hicimos en la camioneta en la noche son con esos foquitos, ¿no? Pero pues sí, fue una experiencia pues padre, de todo se aprende y afortunadamente pues el capítulo lo logramos sacar a pesar de las dificultades, pero bueno, salió. Y el grado de dificultad obviamente de aquel entonces era diferente al de ahorita. Ahorita ya cargas pilas portátiles, ya tienes muchas facilidades para hacer muchas cosas. Inclusive las cámaras pues ya te captan con menor grado de luminosidad y ya no es tanto rollo, ¿no? Pero era una odisea. Y luego nos llovió, yo me acuerdo que nos llovió, nos tuvimos que esperar un rato. Tú y yo nos metimos ahí a la camioneta esta de redilas y yo ya estaba hasta la mamá, ya estaba hasta acá, y tú te pusiste a cambiarle los focos a las lámparas, no sé qué estabas haciendo, y es lo que yo comentaba justo de ese episodio, en el primer podcast, que eso me impactaba mucho a mí. Yo aprendí muchísimo en esas producciones y contigo y con todos, la verdad, y era eso sí era de guerrilla. Sí. A ver muchachos, ¿ustedes habían escuchado alguna historia parecida a la que grabamos? Sí. ¿Les había sucedido algo parecido así? A mí sucedido no, pero sí hay varias historias aquí en Aguascalientes. No sé no recuerdo si te basaste en alguna cosa que pasó por aquí en las... No, voy a contar en qué me basé, okay. Pero si quieres platícate. Pero sí, lo que decían, en tal curva por no sé qué lado se sube el muerto y se ve no sé quién. O sea, eso siempre había. No, ahorita no recuerdo precisamente en qué curva ni está rumbo. Está la famosa curva de la M, ¿no? Sí. Que supuestamente ahí se sube una viejita, ¿no? Pero esa historia, por ejemplo, de la curva de la M, yo la había escuchado en estas historias que luego pasaban en Radio Universal, y según me acuerdo, se supone que la curva de la M está en la salida hacia San Luis. Hacia San Luis, sí. Y aquí la cuestión o la situación o la diferencia es que cuando tú vas circulando por esa carretera y por esa curva, simplemente cuando tú vas sin detenerte ya ves a la mujer atrás, a la viejita, ¿no? Dicen que es una viejita. Bueno, esta historia es diferente, porque aquí sí te detienes porque ellos te piden aventón, ¿no? Sí.
¿A ti te había pasado o habías escuchado más bien algo? Yo sí había escuchado algo semejante que sí tenía que ver con parte de la historia que se cuenta ahí. Pero lo que yo sabía es que ellos ya estaban casados. Incluso el accidente que tuvieron, todavía iba la novia, iba con todavía su vestido de novia, y el chavo iba de negro, todavía todo, así. Su tacuche, etcétera. Supuestamente ya se iban, creo que iban no sé si a tomar el camión o a tomar un avión, no sé, pero ya se iban para su luna de miel. Y ocurrió el accidente. Y sí fue una pareja de recién casados. Cerca también de ahí mismo, de Carboneras, de donde se hizo una de las grabaciones. O sea, esa es, digamos, local, esa que tú conoces de Aguascalientes. Sí. Ah, ok. Bueno, yo les voy a platicar en qué me basé para escribir este guión o esta historia. Resulta que cuando yo empiezo a diseñar la serie y empezamos a juntar historias para ver cuáles podíamos hacer, platico con mi hermano Edgar. Mi hermano Edgar es mayor que yo, 1 año o 8 meses mayor que yo, y creo que él fue como el que me motivó, me dio así como que irme yo por este camino de lo paranormal, de lo misterioso, ¿no? Porque de niño siempre veíamos cosas así. Bueno, pues yo le platico, ¿sabes qué, hermano? Voy a hacer esto, estamos haciendo una serie así, así. Ah, déjame, yo te mando unas historias que tengo. Ah, ok, me mandó varias, ¿no? Y un día me habla, él en ese entonces, hace 18 años, él vivía en Acapulco, trabajaba para una empresa internacional de esas que venden chocolates, galletas, en fin, de esas empresas multinacionales, ¿no? Que tienen un montón de marcas. Y entonces él era como el que se dedicaba o el que administraba, digamos, toda la carga, un centro de distribución, ¿no? Era como el encargado de, bueno, tú vas para acá, tú vas para allá, esta carga se manda para acá, esta para acá y así, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, él tenía que regresar a la Ciudad de México. Y él estaba en ese entonces viviendo en Acapulco, pero venía a veces a ver a mis papás, o no me acuerdo si su esposa vivía en la Ciudad de México. El chiste es que él iba y venía los fines de semana. Y entonces era fin de semana y pues se tenía que regresar a la Ciudad de México. Y entonces, pues como tenía mucho contacto con los traileros, que eran los que llevaban las mercancías de los centros de distribución, pues le pide de favor a un trailero, le dice a un compañero del trabajo, le dice, oye, ¿vas para la Ciudad de México? Sí, pues me voy contigo, sí. Y pues ya se subió y se fueron en el tráiler, ¿no? Y entonces le dijo al chofer, dice, oye, y pues haciéndole plática, porque pues venían de madrugada, me acuerdo que sí me comentó que venían casi a las 12, 1 de la mañana, y pues para hacer un poco más ameno el recorrido, pues le empezó a hacer plática al chofer, ¿no? Y le dijo, oye, ¿a ti no te han sucedido cosas así, pues raras en la carretera, cosas? Y el chofer le empezó a platicar esta historia, ¿no? Le dijo, sí, fíjate que en una ocasión, o sea, eso le pasó al chofer, amigo de mi hermano, ¿no? Yo iba de la ciudad de San Luis hacia Monterrey, y sigue en el tramo de Matehuala, dice, pasando Matehuala, vi a 2 chavos, así como sucede en esta historia que nosotros hicimos, me hicieron la señal de ray, ¿no? De aventón. Sí, pues yo me detuve. Estamos hablando que eran la madrugada, o sea, ya era noche. Pues ya se detuvo el trailero, se bajó, tal como sucede, como lo hizo el personaje de Urri. Digo, en este caso no era un tráiler, era una camioneta, ¿no? Ajá. O sea, nosotros tuvimos que adaptar la historia un poco a las condiciones que nosotros lo podíamos hacer, ¿no? Entonces se estaciona el tráiler, cuando él los ve por el espejo lateral, pues ve que vienen caminando y se baja para abrirles, porque precisamente la puerta no servía. Entonces se baja para abrirles, y cuando él se baja y le da la vuelta al tráiler, estos chavos ya estaban arriba. Y tal cual así nosotros lo hicimos, así sucedió. Entonces el cuate ya lo sube, arranca, viene platicando con ellos y les dice, oigan, pues, ¿qué les pasó? Porque están aquí en la carretera en medio de la nada. No, pues es que no vio nuestro coche que se volteó aquí atrás. Y le dice el chofer, no, pues yo no vi nada. Sí, es que nos volteamos aquí atrás y
Pues ellos decían que venían de Monterrey y iban hacia, no sé si hacia la Ciudad de México o hacia San Luis, porque él se acababa de robar a su novia, la muchacha era su novia, ¿no? Se la acaba de robar porque sus familiares no los dejaban casarse. Entonces la robó y iban para la Ciudad de México o San Luis, no me acuerdo, pero venían de Monterrey, ¿no? Y se voltearon ahí en esa zona de Matehuala. Y entonces eso le platican al chofer, ¿no? Pero la muchacha, exactamente así como lo hicimos nosotros, que le dolía la cabeza, que al cuate le dolía el brazo y todo ese rollo, igual le sucedió a él, ¿no? Entonces le dice el chofer, dice, bueno, pues miren, ya vamos llegando a Monterrey. Aquí en la entrada de Monterrey, en la caseta, hay un puesto de la Cruz Roja, como en muchas de las casetas de México, ¿no? Y de cualquier país, me imagino. Pues se estaciona, dice, espérenme aquí, déjenme, voy por un médico, un paramédico, para que venga a ver a tu novia, porque la muchacha ya tenía el dolor de cabeza muy fuerte. Pues ya se baja, llega con el médico en ese entonces que estaba de guardia, y le dice, oiga, traigo a unos muchachos que se voltearon acá atrás. Dice, quiero que vaya para que los vea porque vienen con mucho dolor ambos. Y le dice el médico o el enfermero, sí, uno de la cabeza y el otro le duele el brazo. Le dice, sí, pero ¿usted cómo sabe? No, siéntese. Tómese un café. Exactamente igual. O sea, así sucedió, ¿no? Órale. Y entonces ya pues obviamente el chofer, pues molesto, porque lo que le urgía era que lo fueran a ver a los muchachos, ¿no? Dice, oiga, pero pues es que quiero que vaya a verlos porque vienen heridos. Dice, no se preocupe, tómese el café y ahorita le explico. Y hasta que le dijo, ¿sabe qué? Eso sucede en este tramo de la carretera. Esos muchachos efectivamente tuvieron un accidente, pero ya están muertos. O sea, fallecieron en un accidente automovilístico. La chava perdió la cabeza y el muchacho el hombro, el brazo. Entonces, cuando vi mi hermano me la platicó, dije, no manches, esta está, pero ni mandada a hacer, ¿no? Y entonces, pues obviamente tuvimos que hacer una adaptación, porque, pues bueno, primero conseguir un tráiler, sí, lo que lo manejara el tráiler, imagínate, ¿no? Aprender a manejar el tráiler, pues iba a ser más complicado, ¿no? Entonces sí, adaptamos y agregamos algunas cositas, como lo de la tienda, lo de Araceli que entra, que es como para meterle un poco más de misticismo a la situación, lo que sucede con Edgar en la cantina, ¿no? Que dice, pues ándese con cuidado porque los caminos son, o sea, como anticipando, diciendo un poco lo que le podía suceder, ¿no? Sí. Entonces esa es más o menos la historia que fue, pues en teoría, bajo la palabra de este señor, de este chofer, pues cierta, ¿no? Y creo que es algo que generalmente sucede mucho en las carreteras y sobre todo a los choferes. Hablábamos en el primer capítulo del taxista, ¿no? Que a los taxistas, a la gente que de repente tiene que trabajar de noche o que está muy involucrada en ese tipo de situaciones, ese tipo de trabajos, como que son más sensibles en cierto momento, ¿no? En cierto punto, están más como propensos a que te pasen cosas, ¿no? No sé cuál sea su opinión. Pues sí, están mucho más expuestos, o sea, como comentaba yo en el primer capítulo también, a mí me llegaron a pasar cosas en carretera, yendo con un, ¿qué fue? Sí, era un señor que tenía una grúa, me acababa de recoger y los dos vimos algo al mismo tiempo y estábamos hablando exactamente, pues yo también, como el tema me gusta, preguntándole que si él le pasaban cosas raras en la carretera y nos tocó ver algo ahí, una luz media extraña, ¿no? Pero pues obviamente ellos están expuestos a que les pasen cosas raras o que se les suba o que los asalten o que les metan un susto, cualquier cosa, y más a los traileros. Sí, fíjate que yo cuando ando viajando también, o sea, cuando es de noche o ando bien noche, seguido volteo primero adentro de mi coche, o sea, así primero así como que no andar un gato, ¿no? O algo semejante. Pero de todos modos, no vaya a ser que le vaya a dar ride a alguien que yo no quiero. Es que fíjate que precisamente esa parte del capítulo, de esa escena en particular, cuando ya se bajaron los chavos del carro,
que tú vas manejando, hasta aquí llego, aquí se bajan, sigues manejando y de repente volteas y ves la gorra, ¿no? ¿Qué es la gorra? Sí, ¿No? Chavo. Sí. una gorra llena de sangre. Y esa expresión que haces tú como actor o que sale de tu personaje es muy buena, o sea, a mucha gente eso le llamó mucho la atención, o sea, a mí yo recibí muchos comentarios particularmente de ese momento, ¿no? Y sí, pues puede ser que sea algo que queda como muy marcado de cuando, digo, y sucede muchas veces de otras películas o de cosas que ves, que de repente es como una psicosis, ¿no? O sea, se te mete en la mente, en la cabeza y ya vas pensando, ya vas como predispuesto a que algo te pueda suceder, ¿no? Como cuando entraste con el doctor, Sí. que insistías y para ti el doctor está mal porque, o sea, ¿cómo me voy a tranquilizar si están allá? O sea, ahorita que tú platicas eso que te dijo tu hermano, que te platicó del otro chofer, digo, yo estoy así como haciendo un flashback y acordándome de todas las escenas y la verdad es que la interpretación de Urri fue muy buena, o sea, fue muy auténtica y muy buena y muy tú, o sea, también era muy tú, muy Urri, pues. Sí, sí, no, es lo que te decía, o sea, cómo generas primero por dentro antes de que salga a expresión, pues. Pero esa sí fue así de, ay, huesos. Pero aparte, bueno, ustedes hacían un trabajo de cámara diferente, ¿no? Los acercamientos, el de repente, no sé qué es, el zoom o algo así, Sí. ¿no? Ese zoom, y luego otra vez, ay, Y ahora que mencionas lo de Edgar Rizzo, que en la cantina y que él daba primeros avisos, pues también lo que pasa con la difunta cuando entra a comprarse sus veladoras, Uh-huh. y luego también platica, no sé, es como que ir calentando, ¿no? Exactamente. Es como que ir calentando de que va pasando esto, pues, pero sin embargo, no era la historia con la muchacha, No. era otra. Y dices tú, Exactamente. su mecha, o sea... Ujú. Sí, es como un distractor, o sea, un distractor y no, porque obviamente yo como escritor yo sé cuál es la historia, ¿no? O sea, cómo va a empezar y cómo va a terminar, Ujú. ¿sí? El espectador no. Ajá, y a veces tienes que ponerte en el lugar del espectador. Y a veces el espectador no quiere todo fácil. Ajá. Porque si quisiera todo fácil, pues mejor entonces vete a ver La Rosa de Guadalupe o una cosa así, ¿no? O sea, entonces eso es lo que de repente yo a lo mejor como escritor sí trato de ver, o sea, trato de ponerme en el papel del espectador y decir, bueno, tiene que tener otras líneas argumentativas o algún distractor en el sentido de que te haga pensar, ¿no? Ujú. O sea, que te haga pensar, que te cree una motivación, una expectativa, porque si no entonces como que pierde sentido hacer una historia muy, muy plana, ¿no? Muy lineal, ¿no? Voy a leer unos comentarios de este capítulo precisamente. Luis Flores hace 2 años dice, no entiendo por qué tenía miedo, no eran malos los muchachos, y él actuó de buena fe. Gracias, muy buenas historias, saludos desde Guatemala. Lupita Paulín dice, muy buenas historias y también la música, los felicito. Bosco Moreno, por eso es que las almas hay que ayudarlas, Dios les bendiga. Perú Music, así se llama, dice, muy buenas sus capítulos, no dejen de seguir subiendo, gracias, un saludo desde Lima, Perú. Antonio Banderas, wow, me fascinó esta historia. Antonio Banderas, Dios mío. Fíjate, Antonio Banderas nos Cristo. sigue, y así se llama, aquí está, no le estoy mintiendo. De España, hubiera dicho era de España. No dice de dónde es. Roberto Meraz, pongan más historias que están muy buenas, me encantan, me gustó mucho su canal, busco, ya me las acabé, saludos. Es lo que decía yo hace rato, ¿no? A veces no tenemos todo el dinero del mundo así como para estar produciendo. Y aparte, también lo platicamos el primer podcast que hicimos, que, cierto, hicimos hace 18 años estos 14 capítulos y dejamos muchísimo tiempo de hacer porque nos involucramos en otros proyectos. Tanto Fer como yo teníamos como nuestras carreras, nuestros trabajos. Obviamente a mí esto me ayudó mucho para abrirme las puertas
y poder trabajar en el mundo de la televisión, que ya después me decepcioné de la televisión, pero bueno, esa ya es otra historia, después lo contaré. Cesca dice, a mí me gustan mucho estos cuentos, gracias por compartir. Mamá Gallina Rodríguez dice, muy padre, ojalá y suban más seguido videos, gracias por compartir. Enigma dice, por fin suben algo, gracias. Vanessa Alcalá dice, jaja, las actuaciones, el café y la enfermera, hasta entretenido, sigan entreteniéndonos. Edgar Aguilar, muy buenos videos, lástima que tardan mucho en subirlos, pero vale la pena la espera. Corazón Miranda, muy buen programa. Marisela Gutiérrez Gordillo, muy buen video y el chofer se miraba muy buena persona. Esos programas los deberían de poner en México. Lo sigo siendo. Aquí está, no, nunca ha dejado de ser buena persona, es buena persona, muy buena persona diría yo. Sánchez Pérez, sigan subiendo, muy bien. Lorena Ludueña, está muy buena la serie, me encanta. Ya Quinta, qué buenas historias, suban más seguido. Aquilina, buenísimo, mil gracias. Olivia Moreno, muy buenas historias, muy creíble y tenebrosas. Francisco González, estupendo programa, felicidades. Clarisa Sosa, pero qué chercha la de esos dos muertos. Se les ve que les gustaba mucho la gasolina porque en todos los carros se sube. No sé dónde sea, yo creo que debe ser como colombiano o qué. Yo creo, no sé qué sea, O sea, la gasolina. Chercha, ¿qué significa? Chercha. Porque dice, pero qué chercha la de esos dos muertos. O qué lata, o a lo mejor, ¿no? Algo Como así, que... ajá. Okay. Clarisa Sosa, si nos estás viendo en el podcast, dinos de dónde eres y que nos digas qué significa chercha para nosotros mexicanos y a lo mejor de otros lados no sabemos exactamente qué significa. Gerardo González, son cosas inexplicables, exactamente. Yusis Mora, saludos desde Uruapan, Michoacán. Lima Delos, yo conozco a esos fantasmitas. ¿Es o era esposo de mi prima? Ah, caray. Ya salió uno de ellos, un familiar, familiar, Porque también en el primer podcast lo decían, en el caso de la niña de las 7 iglesias, que esa leyenda, no me acuerdo de dónde, pero era Sudamérica, que la tenían también allá. Ajá. Pues entonces son universales estas historias. Y esos difuntitos también, ¿no? Les gusta pasearse. Les gusta andar por todos lados. Andy Villegas, me acabo de descubrir y no he parado de verlos, están buenísimos, saludos desde Ecuador, Guayaquil. Carolina Anaí, muy buena historia, la vuelvo a mirar una y otra vez como la historia de la niña de las 7 iglesias. ¿Cómo es el auto del muchachito? Apareció con la novia Bocho Café. Sí, porque era un Bocho Café, exactamente, sí. Sí, y terminan en un bocho rojo. Sí. Ah, sí, va. Es que al final les gustaba la gasolina y dijeron, a ver, ¿cuál sigue? Se suben un bocho rojo. Sí, ¿Y quién iba manejando el bocho rojo? Mario. ¿Era Mario? Mario, creo que era de él. No, el bocho rojo era de Gaby. Ah. Cierto, era de Gaby. O sea, en la vida real era de Gaby Castañeda. ¿Eh? Pero yo no me acuerdo quién iba manejando. No, Mario no podía haber sido, porque Mario, todavía en ese capítulo habíamos metido al que decías tú, el narrador. Alguien más iba manejando ese No me bocho. acuerdo yo, no me acuerdo. Y sí se alcanza a ver, si no mal recuerdo, no me acuerdo quién era. Hay que revisarlo, revísenlo. No, pero más bien revisar en los que tienen ustedes, porque hicieron sabe cuántas tomas. Dice María de Los Ángeles, qué padrísimos videos. María Gutiérrez Gordillo, ¿de dónde son esas historias? Bueno, ya lo acabamos de contar, Marisela Gutiérrez, lo acabamos de contar, que esta historia la escuché o le sucedió a un chofer que iba de la ciudad de de México hacia Monterrey, ¿no? De San Luis hacia Monterrey, en ese tramo de la carretera. ¿Y cómo coincide con la que yo te platico? Que eran unos novios, o sea, recién casados, pues, y cerca del lugar donde estábamos grabando. Más mello todavía, fíjate. Dice Russell, dice, si eso me pasa, me cago del miedo. No, pues cualquiera, yo creo, ¿no? Sí, no sabes cómo terminé yo. Andy Black, ya tienen más de 4 meses diciendo que ya viene algo nuevo y nada. ¿Cuánto tiempo? Ya no sean gachos.
¿De qué año es esa leyenda? Dice Alfonso García. Pues esa leyenda es de hace 18 años. Sí, 18 Porque bueno, no sé exactamente cuándo le sucedió al chofer, que se la platicó a mi hermano, pero mi hermano en cuanto la supo me la platicó, que fue exactamente hace 18 años cuando estábamos grabando. ¿En dónde está esa carretera? En Aguascalientes. Bueno, la carretera donde grabamos, ya lo comentó Urri, es la de por Carboneras, ¿no? Cerca de Carboneras, en el tramo hacia Tepesalá, cerca, ¿no? Sí. Sí, habías dicho que hay una leyenda también por ahí similar, ¿no? Sí, de hecho, eso que te menciono, pues. O sea, ahí sí también ocurre. Ha habido muchos accidentes, ¿no? Pero en particular esa que te menciono de los novios. Mira, dice Occidente. ¿Y qué pasó con la que compraba veladoras? Pues precisamente era de lo que hablábamos. Ahora, puede ser que esa que compraba las veladoras sí tenía a lo mejor algún problemilla, ¿no? Y a lo mejor no era físicamente una persona. O sea, que no era paranormal, que era normal. Ustedes nada más observen la cara del tendero. Él estaba muy obediente y se puso muy sumiso ante la chica, ¿no? Sí. Y además la indicación que se me dio a mí en ese momento es, pues, dale una barrida y guáchale bonito y que se vea que te gustan. Exactamente. Sí. Bueno, ahora, puede ser que si hacemos, por ejemplo, una tercera temporada, saquemos una ramificación de ese capítulo con la que compra las veladoras. Voten Sí, y digan si quieren saber la historia de la chica de la veladora. Dice Sebastián Martínez, ¿de dónde es esa leyenda? Bueno, pues ya lo comentamos, de México, de esa zona del noroeste del país, ¿no? Es la carretera Saltillo, ¿no? Carretera, sí, hacia Saltillo. Dice Enigma, ¿qué onda? Con otra palabra. ¿Ya no piensas subir videos? Tienes más de 9 meses sin subir. Bueno, aprovechando eso que pregunta, ya estamos por subir una miniserie de 9 capítulos. Va a ser un capítulo cada semana, se estrena el 1 de noviembre por el canal de YouTube. Suscríbanse, compartan, porque es la única forma que nosotros tenemos de poder de seguir haciendo cosas, ¿no? Lo decía yo, es muy difícil a veces pues tener el presupuesto como para seguir creando cosas. El dinero que nosotros gastamos para los viáticos en general sale de nuestra bolsa. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y por qué no consigues patrocinadores? Bueno, esa ya sería otra discusión más grande. No vamos a entrar ahorita en ese tema. Sí, puede ser que consigamos patrocinadores, pero a nosotros, o a mí particularmente, me gusta trabajar con la libertad total. O sea, no quiero deberle ni darle cuentas a nadie, por eso a veces, y por las circunstancias que ya hemos comentado, y algún día a lo mejor haremos un programa especial sobre eso, pero bueno, en este caso estamos hablando del repartidor. Urri, ¿algo más que quieras agregar? ¿Qué te pareció en los comentarios? ¿Qué opinas de lo que dice la gente, lo que piensa la gente? O sea, se me hace interesante y además me causa sorpresa y además me da gusto, porque a mí también me llegaron a parar llegué a comprar con una señora afuera de una secundaria, comprarle unos tamalitos y un champurrado, y de tanto que se me quedaba viendo, la segunda vez de a tiro me lanzó la pregunta, ¿usted se parece a uno que sale ahí? Porque sabe que mi hija anda buscando de esas y encontró, pero usted se parece bien mucho. Y bueno, pues ya le platico, le digo, sí, soy yo, mire, se llama esto, pasó aquello, sí, ahí estábamos participando, y todavía le dije yo, y tengo otra participación después, porque la intención que aquí los productores traían era no repetir tanto los actores, pues, para que se viera realmente muy fresco, para que sea, no sé, para que se vea que realmente son programas distintos, ¿sí? O sea, la historia era distinta, pero evidentemente con personajes distintos. Y bueno, los personajes sí, los actores con actores distintos. Y todavía me tocó otra a mí, pero ya más adelante, ya casi, yo creo, topándole al año, la del ferrocarrilero. Sí, era lo que iba precisamente a comentar, que tienes participación en el ferrocarrilero
hiciste también una participación pequeña, si no mal recuerdo, en El Anillo. En el anillo, sí. ¿va? Ahora yo era el de la tienda. Ándale, Sí, exactamente. pero sí tratábamos de ahora sí que camuflar más el asunto, no parecernos a los anteriores. Ujú. Y bueno, sirvió de mucho. Y pues además, pues muy agradable. De hecho, además lo hacíamos con gusto y aparte con muchas ganas porque la experiencia era padre y era bonito. Sí. Pues ya haremos un programa especial también sobre el ferrocarrilero, que es otro capítulo, que ese sí es, esa no está basado en una historia real o algo que nos hayan platicado, o sea, es una historia pues completamente, digamos, mía, no escrita de mía. Y ahí haces un personaje también en el ferrocarrilero. Si no la han visto, véanla, está ahí en el canal de YouTube. Y ya después invitaremos de nuevo cuenta a Urri para platicar concretamente de ese capítulo, que también fue, híjole, si me acuerdo, fue en diciembre, así O sea, un frillazo, ahí estábamos, sí. Y luego la mayoría de las grabaciones fueron en la noche. Sí. Que es una característica precisamente de las series y las películas de misterio, de terror. Digo que nosotros no hacemos mucho terror, sino más bien es misterio, pero es una característica de este género, ¿no? Todo tiene que ser a veces de noche, pero a veces es complicado. Digo, el productor ahora dice, yo prefiero grabar en la noche que esté haciendo frío, porque ahora que estamos haciendo la serie, que hemos estado haciendo la serie de las brujas, Sí. bueno, a Uri le tocó ya grabar hace 15 días. Hace 15 días. Y hace 8 también. Y hace 8. Y hace 8, precisamente unas escenas en el campo durante el día, ¿no? La semana pasada nos tocó un poco nublado, estuvo más o menos, pero el primer fin de semana que grabó sí, hacía un solazo. Sí. Y luego por ahí había unos olores también. Ah, sí. El perro que estaba atropellado. Sí, cierto. Sí, en el camino, ¿no? Bueno, ya no va. Y ni nos habíamos dado cuenta porque ya estaba hasta como tapizado, tapizado de la carretera. Ya parecía parte del camino. Sí. Bueno, digo, son cosas que de repente, por ejemplo, la tele todavía no puede mostrar, o los dispositivos, ¿no? Del pinche olor. Pero sí olía bien gacho. Pero ayudan en ocasiones al mismo actor, ¿no? A los que sí tenemos ya experiencia, porque 18 años ya va adquiriendo más oficio, le llamamos, y mesura. Y vas mesurando en cuanto a energías, todo el rollo. Igual, ya cuando se dice también acción, se prende también ahí un foquito, ¿no? Y antes antes tenías que como que arrancarlo y ya que salga. Calentar la máquina. No, aquí ya es más mejor. Bueno, pues ahí está la experiencia de Urri que nos compartió el día de hoy. Queremos agradecerte, Urri y Fer, no sé si tengas algo más que agregar, por favor. Pues lo único sería que estén al pendiente. Próximamente, ya han de estar hasta acá de su próximamente, pero ya ahora sí, el 1 de noviembre, vamos a sacar el primer episodio de esta serie, que por aquí ven ustedes el anuncio de las brujas. Entonces va a estar bien interesante. Digo, una cosa es estar en producción, que es mucha emoción, es cansancio y todo el rollo, pero no sé, y también ya van a empezar a salir algunas cosas alusivas, ¿no, Heriberto? De hecho ya empezaron a salir algunas fotos, los actores que están participando, como ya también afuera de antes de entrar a grabar, comentaba Urri que él dirigió a Cuitlagua González, que es el protagonista de la serie de las brujas, un muy buen actor. La verdad es que este cuadro de actores que tenemos en esta serie, la verdad es que todos son muy buenos. Sí. Chela Martí, Cuitlagua González, Carolina Silva, el maestro Xochitl Aguirre, el maestro Octavio Monroy. La verdad es que yo creo que si algo se ha distinguido el lugar donde nosotros vivimos, que es Aguascalientes, que es un estado muy pequeño del centro del país, de México. Digo esto porque hay mucha gente, como ya hablé ahorita en los comentarios, que nos ven de otros lados, ¿no?
nosotros estamos en el centro del país, es un estado chiquito de 1.200.000, 300.000 habitantes, ¿no? Pero que tiene una tradición cultural muy importante. Y parte de esa tradición cultural, pues obviamente son los artistas, ¿no? Son los actores, gente como Urri, como los actores que han visto en los capítulos, ¿no? Y el teatro. Y el teatro, obviamente el teatro que se hace aquí también es de muy buena calidad. Obviamente artistas plásticos, músicos, en fin, ¿no? Entonces creo que eso enriquece mucho de repente el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? El contar con actores que realmente son actores, que tienen una formación teatral, que creo que eso es muy básico y muy importante. Después también ahondaremos un poco en el tema, estaría muy padre hacer a lo mejor un podcast especial sobre eso, porque a veces es muy diferente el actor que sale, por ejemplo, del CEA o de estas academias que tienen las televisoras muy grandes, ¿no? Que forman actores para televisión. Hay una gran diferencia, yo creo, a la gente que es formada en el teatro, que puedes después moldear cuando haces un trabajo como lo que nosotros hacemos, ¿no? A un actor que ya viene haciendo televisión o viene haciendo novelas o cosas así. Y que necesita su chícharo. Que necesita a lo mejor el chícharo. O que no puede generar la emoción, sino nada más el puro gesto, ¿no? Sin la emoción, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, eso es mucho más que nada las diferencias Ajá. que tenemos, porque sí las tenemos. Pero sí, originalmente yo no iba a aparecer en esta serie. Déjame decirles, porque sí quiero poner ahora sí que aquí por parte de la mesa, que en el momento en que tú me invitaste, la verdad sí yo quise hacerlo por la amistad, porque realmente sí yo me siento afín con ustedes también. No nomás por esas ocasiones que hicimos antes, sino porque hemos estado también seguido ahí manteniéndonos y yo también viendo sus diferentes actividades, ¿no? Ya le preguntaba aquí a Fer sobre, ya no haces esto, ya no haces aquello, digo, porque pues él todo publicaba ese tipo de cosas. Sí, pues bueno, en 18 años hemos hecho muchísimas cosas y todo lo que nos falta y la verdad es que también reencontrar a lo mejor a mucha gente que después de 18 años dejamos de ver o sabíamos que ahí andaban, ¿no? Que estaban haciendo cosas, pero digo, no hay como de repente tener este acercamiento porque es muy diferente. O sea, cuando trabajas y tienes que sacarle una emoción a una persona, es muy diferente la relación, sí, creo yo. O sea, no es como, a veces ni siquiera como con tu pareja, ¿no? Que tu pareja a veces lo hace por otros motivos, ¿no? Pero en esta situación jugamos a hacer cosas y nos divertimos haciendo esto y creo que eso es muy padre, ¿no? Y qué bueno que Urri llegó en esta serie así como de rebote, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, vamos a empezar, ojalá y nos funcione muy bien esta serie, para después, ya estamos pensando, Fer está pensando en hacer una precuela, yo estoy pensando en hacer una segunda temporada, o sea, como continuación de los personajes, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante y ya en su momento explotaremos algunos personajes que a lo mejor, creo que sí te lo comenté a ti, Urri, tienen una participación así como, pues como lo que va a tener Urri en esta serie, que de repente sí se ve un poquito y a lo mejor en una segunda temporada podemos explotar, no sé, todavía ahí son cosas que vamos a dejar abiertas en la serie, por eso véanla, son 9 capítulos, son capítulos muy cortos que se los pueden echar así, son capítulos de 15, 20 minutos, que los pueden ver rapidísimo. Si no vieron uno, pues a lo mejor la siguiente semana se avientan los 2, y si no se avientan 3, o se esperan a que salgan los 9 y se avientan los 9 de corrido, ya ustedes sabrán cómo los ven, ¿no? Pero ahí van a estar los capítulos, que ya los tenemos prácticamente todos grabados, así es que ya no hay pretexto de que no la saquemos, ahora sí va a salir de verdad, ahora sí va a salir. Bueno, Urri, muchas gracias, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de venir hoy a platicar con nosotros y de compartir tus experiencias. Muchísimas gracias también. Adiós. Adiós. Que estén muy bien.